Hasta donde podemos discernir, el único propósito de la existencia humana es encender una luz de significado en la oscuridad del simple ser. Carl Jung. Cuando estudiamos a personas influyentes y exitosas como Carl Jung, Sigmund Freud, Leonardo da Vinci, Albert Einstein, William Shakespeare, Nelson Mandela y muchos otros, es común sentirnos un poco insuficientes. Sus vidas parecen tan llenas de sentido que nos preguntamos cómo podríamos comparar las nuestras. Sin embargo, el propósito de la vida, según Jung, no tiene que ver con lo que logras, sino con quién eres y cómo actúas. Para él, la totalidad del ser humano puede describirse a través de la psique, que abarca tanto los aspectos conscientes como los inconscientes. En el centro de nuestra conciencia, es decir, de todo lo que percibimos, se encuentra el ego, pero más allá de él existen dimensiones que no reconocemos. En el núcleo del inconsciente, todo aquello que permanece oculto para nosotros, habita nuestra sombra. Es el lado oscuro que muchos temen mirar. Y es precisamente ahí, en el inconsciente, donde se encuentra la clave del verdadero propósito de la vida. Esto se debe a que el sentido de la existencia no es algo universal, sino algo íntimo, único y personal. Carl Jung fue un psiquiatra y psicoanalista suizo que fundó su propia escuela de pensamiento, la psicología analítica. Su enfoque es conocido como filosofía junguiana. Entre sus obras más notables se encuentran La psicología del inconsciente, El hombre y sus símbolos, los arquetipos y el inconsciente colectivo, El hombre moderno en busca de un alma, La psicología de la transferencia, recuerdos, sueños y pensamientos y las relaciones entre el yo y el inconsciente. Y en este mensaje exploraremos los pasos que puedes seguir para permitir que tu lado oscuro revele el verdadero propósito de tu vida, según la visión de Carl Jung. Conoce tu oscuridad. Jung decía: tus visiones se aclararán solo cuando puedas mirar dentro de tu propio corazón. Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Cada ser humano tiene un significado y un propósito únicos, determinados por su esencia y sus deseos más profundos. Por eso, es esencial saber quién eres antes de intentar descubrir el propósito de tu vida. Muchas personas creen conocerse bien. Piensan estar al tanto de sus virtudes, debilidades y deseos, y por eso se sienten listas para buscar un sentido. Pero conocerse verdaderamente implica alcanzar lo que Jung llamó individuación o autorrealización. Todo ser humano está compuesto por partes conscientes e inconscientes, lo que sabemos de nosotros y lo que ignoramos. La sombra, o el lado oscuro, es esa parte oculta que contiene deseos, emociones y rasgos reprimidos. Por ejemplo, tu sombra puede contener sentimientos de envidia, pereza o ira, así como talentos, impulsos o intereses que escondes por vergüenza o crees haber superado. Como la sombra habita en el inconsciente, muchas veces no somos conscientes de su contenido. Esas partes fueron suprimidas o ignoradas durante tanto tiempo que ya no aparecen en nuestros pensamientos cotidianos. En lugar de eso, tendemos a identificarnos con la persona, el papel que desempeñamos para ser aceptados o admirados. Esa máscara social nos permite encajar, y podemos tener diferentes máscaras para distintas situaciones. Reconectarse con la propia sombra requiere un esfuerzo sincero. Involucrarse en el trabajo con la sombra, como lo llamaba Jung, significa observarse con atención y reflexionar sobre el propio comportamiento, pensamientos y emociones. Esto puede hacerse escribiendo un diario, meditando o simplemente practicando la introspección. Pregúntate: ¿por qué actué así? ¿Fui auténtico? ¿Qué sentí en ese momento? ¿Cuál fue mi primer impulso? ¿Cómo me sentiría si estuviera en el lugar del otro? Es un ejercicio de curiosidad y honestidad hacia uno mismo, el mismo tipo de análisis que aplicarías a otra persona, pero dirigido a tu interior. Jung insistía en que conocer la sombra no significa identificarse con ella. No necesitas definirte por los rasgos que escondes. Si en tu sombra hay ira, eso no te convierte en alguien violento.
Lo importante es reconocer la existencia de esa emoción y aceptarla como parte de ti. Otra forma de explorar la sombra es observar tus juicios hacia los demás. Aquello que criticas o desprecias en otros suele reflejar algo que rechazas o temes dentro de ti. Este fenómeno es lo que Jung llamó proyección. Por eso, cada vez que algo o alguien te irrite o te provoque rechazo, detente y pregúntate: ¿he actuado así alguna vez? Si no, ¿por qué me molesta tanto? ¿Podría existir una parte de eso en mí también? Jung afirmaba que quienes condenan el egoísmo muchas veces reprimen sus propios impulsos egoístas, y aquellos que no toleran la impaciencia ajena suelen estar luchando contra la suya. Dedicar un momento diario a reflexionar, escribir y observar tus reacciones es una manera de traer lo inconsciente a la conciencia, y así comenzar a conocerte de verdad. Este trabajo interior no es algo que se hace una sola vez. Debe continuar durante toda la vida, porque a medida que cambias, emergen nuevas partes de ti. Convertir el autoconocimiento en un hábito es lo que te permite vivir con mayor plenitud y sentido. Trabaja en ti mismo. En palabras de Jung, no aspiro a ser un hombre bueno, aspiro a ser un hombre completo. Ahora que has explorado tu inconsciente, y quizás te has encontrado con rasgos sombríos o menos agradables, puede que te preguntes: ¿cómo puede esto ayudarme a transformar mi vida? Es normal sentirse peor al inicio de un proceso profundo de autoconocimiento, porque a partir de ese momento ya no puedes ignorar tus propios lados menos luminosos. Jung entendía que descubrir quién eres realmente puede ser un proceso doloroso y, a veces, aterrador. Muchas personas creen que reprimir sus aspectos negativos y evitar que salgan a la luz es una forma eficaz de deshacerse de ellos. Después de todo, quien controla su ira no sería una persona más amable, y quien vence la pereza no sería más productivo. En parte sí, pero también no. Aunque el deseo de mejorar es algo positivo, ignorar ciertos rasgos no los hace desaparecer. Reprimir lo que no te gusta de ti mismo suele darles aún más poder. Esas emociones permanecen escondidas, fermentando dentro de ti, y terminan por estallar cuando estás agotado, estresado o sobrecargado emocionalmente. Las personas que niegan su propia ira son las que, de vez en cuando, tienen explosiones intensas. Quienes rechazan su pereza terminan exhaustos, al borde del colapso. Ignorar no es eliminar. Por eso, ahora que conoces tu sombra, puedes aprender a trabajar con ella. Todo lo que encuentres en tu lado oscuro puede transformarse en fortaleza. La ira, por ejemplo, solo es destructiva cuando es desproporcionada o injustificada, pero puede ser útil cuando alguien sobrepasa tus límites, porque te da energía para defenderte. Lo importante es saber cuándo actuar y cuándo no. Cuándo usar tu máscara social y cuándo dejarla a un lado. Comprender tus emociones de manera equilibrada, sin clasificarlas como buenas o malas, mejora tu bienestar y tu vida en general. La envidia puede convertirse en motivación, la pereza puede ser una señal de que necesitas descansar, y la impaciencia puede impulsar la acción, siempre que el contexto sea el adecuado. En otras palabras, se trata de integrar todos los aspectos de tu sombra a tu personalidad, en lugar de fingir que no existen. Tu sombra no está ahí para castigarte, sino para enseñarte. Tus rasgos reprimidos son partes esenciales de ti, y al aceptarlos, te vuelves más completo. Solo al abrazar tus cualidades oscuras puedes evolucionar verdaderamente. El autoconocimiento y la capacidad de usar conscientemente todas tus facetas son fundamentales para descubrir el verdadero propósito de la vida. Cuando integras tu sombra, te vuelves más auténtico, equilibrado y fiel a ti mismo. Después de aprender a transformar tu oscuridad en aliada, descubres quién eres realmente, y a partir de ahí, comprender lo que deseas y necesitas se vuelve mucho más fácil. El crecimiento personal es un proceso continuo, sin un punto final. Siempre hay algo más que aprender, ajustar y expandir. Trabajar en ti mismo de manera constante da más significado a tu existencia. Toma acción. Como dijo Jung,
Eres lo que haces, no lo que dices que harás. Una vez que sabes quién eres, que entiendes tus sombras y reconoces tus creencias, llega el momento de actuar. El propósito de la vida no se encuentra en los pensamientos, sino en las acciones. Jung creía que la autorrealización debía manifestarse en el comportamiento, no solo en las palabras. Solo podemos afirmar que somos de cierta manera cuando nuestros actos lo confirman. Vivir conscientemente significa no reaccionar únicamente a lo que ocurre, sino crear tus propios movimientos. En lugar de esperar que los demás se acerquen, da el primer paso y construye vínculos. En vez de esperar una oportunidad o una promoción, traza un plan y ejecútalo. En lugar de aguardar a que la vida adquiera sentido, dáselo tú con tus acciones. La mayoría de las personas vive de forma reactiva, incluso quienes buscan conocerse a sí mismas. Trabajar en uno mismo es un excelente inicio, pero no basta. El crecimiento interior debe ir acompañado de acciones concretas. Después de comprender tu sombra, algunos creen que basta con relajarse y esperar los resultados. Sin embargo, es precisamente la pasividad la que nos mantiene en el vacío. ¿Cómo empezar a vivir de forma activa? Desafiándote. Tras explorar tu sombra y entender tus motivaciones, es esencial seguir avanzando. Pregúntate con frecuencia, ¿en qué creo? ¿Cuáles son mis principios morales y espirituales? ¿Cómo actúo día a día? ¿Qué quiero lograr este año y en los próximos 5? ¿Qué tipo de huella quiero dejar en el mundo? ¿Qué acciones reflejan lo que realmente valoro? Escribir estas preguntas o meditarlas ayuda a iluminar el camino. Las respuestas te mostrarán las acciones necesarias. Por ejemplo, si tu sueño es ser escritor, no sirve de nada esperar la inspiración perfecta o el momento adecuado. El verdadero autor escribe con disciplina, incluso sin motivación. Cuando se bloquea, investiga, aprende, pide ayuda, insiste. Termina sus textos no solo por inspiración, sino por compromiso. Luego busca agentes, editores, lectores, da pasos concretos hacia su sueño. Lo mismo ocurre con cualquier meta. Tal vez tu propósito sea influir positivamente en otros. Eso puede hacerse de muchas formas, siendo padre o madre, maestro, voluntario, consejero, mentor, político. Tú decides cómo expresar ese propósito y qué acciones requiere. Cada vez que reflexiones sobre tus valores, conviértelos en acción. Puedes sobrevivir viviendo de manera reactiva, pero jamás encontrarás sentido así. El verdadero significado de la vida nace cuando el pensamiento se convierte en acción. Abraza el miedo. Jung dijo una vez, «Donde está tu miedo, ahí está tu tarea». Una de las razones principales por las que la gente vive de manera reactiva no es la simple pereza, ni siquiera la falta de motivación. En la mayoría de los casos, lo que paraliza la acción es el miedo. Actuar implica correr riesgos, y eso puede ser aterrador. Cuando tienes una idea para un libro, debes arriesgarte a decepcionarte con tu propia escritura para poder llevarla al papel. Después de escribirlo, necesitas estar dispuesto a recibir posibles rechazos si realmente deseas que tu obra vea la luz. Toda acción conlleva la posibilidad del fracaso, y por eso se necesita valor para actuar. Pero el valor no nace de la ausencia de miedo. Evitar el miedo solo lo fortalece. Se esconde en la sombra y comienza a controlar tu vida sin que lo notes. En cambio, el miedo debe ser reconocido y comprendido. Cuando sientas que necesitas actuar pero no puedes, pregúntate, ¿por qué? ¿Tienes miedo? ¿De qué exactamente? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Y si pasa, ¿cómo podrías enfrentarlo? El miedo se debilita cuando se lo enfrenta con preparación. Pero es importante no confundir preparación con preocupación excesiva. Prepararse es anticipar lo posible. Preocuparse es imaginar lo improbable. Si deseas publicar un libro, prepárate para ser rechazado, pero también para ser aceptado. No gastes energía en escenarios irreales, como creer que alguien robará tu idea o que te convertirás en motivo de burla. Esos pensamientos no te ayudan en nada.
Cuando analizas tus temores y te preparas para enfrentarlos, ya has dado un paso enorme. Es probable que el miedo nunca desaparezca por completo, y eso está bien. Después de prepararte, lo único que queda es lanzarte. El verdadero valor consiste en actuar incluso con miedo. Nadie que haya logrado algo significativo lo hizo huyendo de lo que temía. Como decía Jung, donde está tu miedo, ahí está tu tarea. El miedo señala el camino del crecimiento y del sentido. Indica con precisión dónde se encuentra la siguiente etapa de tu evolución. Acepta el mal. En una de sus frases más profundas, Jung afirmó: «Ni siquiera una vida feliz puede existir sin una dosis de oscuridad, y la palabra feliz perdería su significado si no estuviera equilibrada por la tristeza». Piensa en ello. Te conoces, te desarrollas, tomas decisiones y asumes riesgos. ¿Significa eso que tu vida será perfecta? No, ninguna vida lo es. Las personas más admiradas e influyentes del mundo también enfrentaron grandes desafíos, y precisamente eso las convirtió en quienes son. Personas que se arriesgaron, que cayeron y siguieron adelante sin rendirse al desaliento. Aceptar las dificultades de la vida es esencial para encontrar propósito. El sentido de la existencia nace del contraste entre luz y sombra. Si solo existieran el éxito y la alegría, nada tendría valor. La felicidad solo se reconoce porque existe la tristeza. No hay victoria sin la posibilidad de derrota. No hay luz sin oscuridad. Por eso, cuando algo negativo suceda, intenta cambiar tu mirada. En lugar de desesperarte, piensa: todo lo bueno que venga después de esto será aún más valioso. Las adversidades y los errores son oportunidades disfrazadas. Cada desafío revela algo nuevo sobre quién eres. Las experiencias difíciles son esenciales para el autoconocimiento y también para el proceso de integrar la sombra. Nadie descubre que necesita ser más realista sin antes haber fracasado. Nadie descubre su fuerza sin haber sido puesto a prueba por la vida. Imagina que tu novela fue rechazada por todas las editoriales, o que dejaste un trabajo estable para estudiar algo nuevo y no salió como esperabas. Es natural sentir frustración, pero esas experiencias amplían tu comprensión y enriquecen tu perspectiva. Según Jung, el verdadero sentido de la vida no está en alcanzar metas, sino en caminar hacia ellas. El significado no proviene del éxito en sí, sino de las acciones que tomas, de los intentos, del coraje de seguir adelante. Incluso si no logras exactamente lo que imaginabas, el simple hecho de haberlo intentado demuestra que eres alguien que actúa, que busca, que vive con autenticidad, y eso, por sí solo, tiene un profundo valor. Encontrar sentido es un proceso continuo. Requiere redescubrirte, revisar tus metas y actuar en coherencia con ellas. La vida seguirá presentando altibajos, victorias y derrotas, y es justamente esa combinación única de alegrías y decepciones, de esfuerzos y superaciones, la que hace que tu historia sea especial. Siéntete orgulloso de cada paso, de cada intento, de cada riesgo asumido. De ahí nace el propósito. Y, por último, valora todo lo bueno que existe en tu vida. Celebra cada logro, por pequeño que parezca. Sé agradecido por todo lo que ha salido bien y reconoce cuánto has avanzado. No importa lo que ocurra, tu vida tiene propósito mientras sigas convirtiéndote en la mejor versión de ti mismo. El miedo es una de las fuerzas más sutiles y, al mismo tiempo, más dominantes que moldean la vida humana. No aparece solo en los momentos de peligro evidente, sino que se infiltra en las pequeñas decisiones cotidianas, en las dudas silenciosas y en las oportunidades que dejamos pasar. Carl Jung veía el miedo no como un enemigo que hay que derrotar, sino como un mensajero, un signo de que, en ese punto de tensión, hay algo esencial esperando ser revelado. Huir del miedo es huir de uno mismo. Él decía que, donde está tu miedo, allí también está tu tesoro, porque justamente en el desconfort se esconden los aspectos del alma que deben ser integrados. Cuando sientes miedo, no es solo el cuerpo reaccionando ante una amenaza,
sino el inconsciente mostrándote que hay una parte de ti que aún no ha sido comprendida. El miedo al fracaso, por ejemplo, no habla del fracaso en sí, sino del apego a la imagen de perfección que intentas mantener. El miedo al rechazo no tiene que ver con las personas que te rechazan, sino con la voz interior que todavía duda de su propio valor. Y el miedo al cambio no se trata de lo nuevo que llega, sino de lo viejo que aún no estás dispuesto a soltar. Cada miedo tiene una raíz simbólica, y observarlo con conciencia es una de las prácticas de liberación más profundas que el ser humano puede realizar. Jung creía que el inconsciente no busca castigar, sino equilibrar. Cuando evitas algo, él crea situaciones repetitivas para obligarte a mirar. Por eso, los mismos tipos de obstáculos suelen aparecer en distintas etapas de la vida. El miedo es la manera en que la vida llama tu atención. Es el espejo que refleja dónde aún hay separación entre quién eres y quién podrías llegar a ser. Por eso, abrazar el miedo no significa volverse intrépido, sino caminar junto a él, entendiendo que su presencia no es un bloqueo, sino una invitación. Cuando lo miras de frente, con respeto, el miedo se transforma. Deja de ser una fuerza que paraliza y se convierte en una fuente de impulso. La energía del miedo es poderosa, y cuando se redirige, se convierte en coraje, intuición y poder creativo. Todo gran avance humano nació de alguien que sintió miedo y, aún así, actuó. No hay evolución sin ese nudo en el estómago, sin ese salto al vacío. El miedo, en el fondo, es la frontera entre el yo antiguo y el nuevo. Es como la noche antes del amanecer, necesaria para que la luz tenga un lugar donde nacer. La mayoría intenta lidiar con el miedo a través del control, planea cada detalle, ensaya cada posibilidad, intenta prever lo imprevisible. Pero el control es solo una ilusión que ofrece una falsa sensación de seguridad. Ningún plan elimina el misterio de la vida. El verdadero dominio surge cuando aprendes a confiar, incluso sin conocer el resultado. Esa confianza no es ciega, es una fe práctica, que se construye poco a poco, cada vez que enfrentas el miedo y compruebas que sobreviviste. Con cada paso, fortaleces el músculo del valor. Y el valor, contrario a lo que muchos creen, no es la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de temblar. Cuando Jung hablaba de reconocer el miedo, se refería a la importancia de darle forma, nombre y voz. Escribir sobre lo que temes, hablar de ello o simplemente observar tu cuerpo cuando el miedo aparece, todo eso ilumina la oscuridad. La conciencia es como una linterna. Lo que se ve pierde parte de su poder, mientras que lo reprimido se fortalece. Por eso, el miedo no enfrentado se manifiesta como ansiedad, procrastinación, irritabilidad o incluso malestares físicos. La energía que debería fluir se acumula y se convierte en tensión. Cuando lo miras de frente, esa energía se libera y se transforma en claridad. Lo que antes parecía imposible empieza a verse solo como un reto, y lo que te asustaba comienza a resultarte estimulante. En el proceso de autodescubrimiento, el miedo es el maestro que te enseña a confiar en ti mismo. Te muestra cuánto puedes resistir, cuán resiliente eres y cuán grande es tu alma frente a los pensamientos que intentan limitarla. Es allí donde surge el verdadero poder personal, no el poder de controlar todo, sino el poder de permanecer presente en medio del caos. Aceptar el mal, en este contexto, significa comprender que el sufrimiento, los errores y las pérdidas forman parte del mismo tejido que la alegría, el logro y el amor. La vida no está hecha solo de luz, sino de contrastes. Sin el frío, el calor no tendría valor. Sin el dolor, el placer perdería su sabor. Sin el fracaso, el éxito sería vacío. Jung afirmaba que el ser humano solo alcanza la plenitud cuando acepta las polaridades dentro de sí mismo, el bien y el mal, la luz y la sombra, el amor y el miedo. Rechazar un lado es vivir a medias. El crecimiento espiritual y emocional ocurre cuando comprendes que todo lo que existe en ti tiene un propósito. La ira puede enseñarte sobre límites, la tristeza sobre compasión, el miedo
sobre coraje, el error sobre sabiduría y el dolor sobre el poder de transformarte. No hay crecimiento sin incomodidad, ni luz sin oscuridad. Es en ese punto donde la filosofía de Jung se conecta con una de las verdades más profundas de la existencia. El sentido de la vida no es eliminar el sufrimiento, sino comprenderlo. Cuando otorgas significado al dolor, deja de ser una carga y se convierte en un maestro. Te enseña sobre paciencia, humildad, entrega y fe. Y poco a poco descubres que el propósito no está en llegar a un destino perfecto, sino en caminar con conciencia, aprendiendo, cayendo, levantándote y reinventándote. Así es como el miedo deja de ser un enemigo y se convierte en un aliado. Te empuja hacia lo desconocido, pero es en ese terreno incierto donde nacen tus mayores descubrimientos. Allí encuentras talentos que no sabías que tenías, fuerzas que nunca habías necesitado usar y verdades que dormían dentro de ti. La vida no quiere que seas invencible, quiere que seas real. Y ser real significa ser vulnerable, humano, imperfecto y, aún así, capaz de amar, crear y comenzar de nuevo. El valor no está en eliminar el miedo, sino en caminar con él de la mano, sabiendo que es precisamente esa caminata la que te hará completo. El miedo, cuando es acogido con conciencia, deja de ser un obstáculo y se convierte en un guía silencioso. Señala donde aún existen heridas abiertas, donde el alma pide atención y donde la vida te está invitando a crecer. Cada desafío que te asusta lleva un mensaje disfrazado. Algo dentro de ti desea expandirse, salir de la repetición y alcanzar una mayor libertad. Jung creía que el verdadero propósito de la existencia no es eliminar el miedo, sino utilizarlo como un puente entre lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Cuando decides cruzar ese puente, algo profundo cambia. La mente deja de luchar contra la vida y el corazón empieza a confiar en el ritmo natural de las cosas. Comprendes que todo lo que ocurre, incluso las caídas, forma parte de un diseño mayor que te guía hacia la plenitud. Aceptar el miedo es aceptar tu propia humanidad. Es entender que el dolor no te debilita, sino que te hace real, que el fracaso no te define, sino que te enseña, que el error no te encadena, sino que te acerca a la verdad. Ningún camino de autoconocimiento es lineal. Es un constante movimiento entre la luz y la sombra, la duda y la revelación. Y es en ese movimiento donde nace el sentido, donde surge la comprensión de que cada paso, por pequeño que parezca, contribuye a tu transformación. Cuando te permites sentir miedo, tristeza o incertidumbre sin juzgarte, el inconsciente empieza a abrirse. Comienzas a escuchar esa voz interior que siempre estuvo ahí, pero que el ruido de la prisa y la autocrítica había silenciado. Y en ese nuevo silencio descubres que todo lo que buscabas fuera siempre estuvo dentro. El miedo que antes te paralizaba se convierte en impulso. El dolor que antes te ahogaba se transforma en sabiduría. El vacío que te asustaba se revela como un espacio para crear. La sombra deja de ser un enemigo y se transforma en una aliada. Y entonces comprendes. No existe suficiente luz en el mundo capaz de apagar la belleza de quien aprende a brillar incluso en la oscuridad. Por eso, a lo largo de tu camino, recuerda que la valentía no significa ausencia de miedo, sino avanzar con el corazón temblando, y aún así no rendirse. Cada vez que enfrentas algo que te asusta, te acercas más a tu verdadero yo, a tu propósito y a tu paz interior. Y es precisamente esa autenticidad la que el mundo necesita ver. Personas que, aunque imperfectas, siguen eligiendo transformarse, amar, crear y evolucionar. Si esta reflexión te ha tocado de alguna manera, si despertó en ti el deseo de mirar hacia adentro, apoya este trabajo. Deja tu me gusta, suscríbete al canal y comparte este mensaje con alguien que necesite escucharlo. Así, juntos, podremos expandir más luz, más conciencia y más valor en el mundo. Escribe en los comentarios: elegí enfrentar mis miedos con valentía.
Esta frase sella la energía de este mensaje y declara al universo que estás listo para vivir con más autenticidad, presencia y sentido.